Ok, eh, vamos a dar inicio a nuestro capítulo número 3, ¿sí? Que es de la parte de aritmética. Y pues obviamente debo de mencionarte que este va a ser un capítulo un poco tedioso, un poquito teórico, ¿sí? Porque este capítulo número 3 habla sobre la teoría de números. Vamos a trabajar con lo que es teoría de números. Y pues resulta ser que nosotros iniciamos con algo que se conoce como divisibilidad, ¿sí? La primera parte, pues obviamente cuando estábamos viendo enteros, terminamos con división. Entonces ahorita lo que vamos a atacar es algo que se conoce como divisibilidad, ¿sí? Y pues, ¿qué vamos a ver aquí? Pues lo siguiente, ponemos lo siguiente. Sean A y B dos números enteros, ¿sí? Sean A y B dos números enteros. Se dice que B divide a A y se denota así. Se denota B divide a A si el residuo es cero. Es lo que nos dice de manera muy general la divisibilidad, ¿sí? Cuando un número divide a otro, se dice que lo divide siempre y cuando su residuo sea cero, ¿sí? Es lo que nosotros tendríamos aquí. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. 1, 48 entre 16. ¿Sí? 48 entre 16. Bueno, pues ya te sabes el método, lo que estábamos haciendo en clases anteriores, ¿sí? Que vendría siendo 48 entre 16. Caben 3 veces y me sobran cero, ¿sí? Es decir, esto se puede ver como 48 igual a 16 por 3 más cero, ¿sí? Eso es lo que vimos ya en temas anteriores. Pero pues obviamente me di cuenta que como el residuo es cero, pues entonces el 16 sí divide al 48, es decir, 48 sí es divisible entre 16. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo, vámonos con otro ejemplo. ¿Qué te parece el 512? ¿Sí? 512. eh, ajá, 512 entre 42. Por ejemplo, eso que está ahí, 502 entre 42, pues no sé si lo divida. Vamos a ver, vamos a ver. Pues hacemos la casita, ¿no? Ya no la sabemos. 512 entre 42, pues me cabe una, sobra 9 y bajamos el 2. Cabe dos veces,
son 84 para 92, pues son 8 los que me sobran. Entonces aquí pues se puede decir que 42 no divide a 512, o viceversa, que 512 no es divisible por 42, ¿no? 512 no es, no es divisible entre 42. ¿Vale? Estos son dos ejemplos, ¿no? Donde vemos cómo uno sí es divisible y el otro pues no es divisible. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Sí, profe. Excelente. Muy, muy bien. Entonces, pues, eso es lo que nosotros tenemos ahorita, ¿no? Ustedes me dicen cuando pueda yo borrar de este lado, la parte izquierda. Por mí ya. Ok. Igual. Sí, profe. Ok, denme un segundito. Voy por otros plumoncitos. Porque me hacen falta colores. Listo. Ok, pues entonces vamos a introducirnos en algunos conceptos de criterios de divisibilidad. ¿Sí? Eh, Como les decía yo, es un poquito teórica la clase del día de hoy porque vamos a hablar de algunas reglas. ¿Sí? Vamos a hablar de algunas reglitas. Entonces, pues hay que estar prácticamente atentos. ¿Sí? Eh, Pues vamos a empezar a definir. El primer concepto es la palabra múltiplo. Múltiplo. Vamos a hablar de múltiplo. Bueno, pues un múltiplo vamos a ponerle así. El múltiplo de un número el múltiplo de un número es el que contiene es el que contiene un número exacto de veces. Acá me faltó, es el que lo contiene. Si el múltiplo de un número es el que lo contiene un número exacto de veces. ¿Sí? El múltiplo de un número es el que lo contiene un número exacto de veces. Para que se entienda la definición, vamos a poner algunos ejemplos. ¿Sí? Así que, a ver. A ver, ejemplos. 36 es múltiplo de 9. Y 36 es múltiplo de 9. Porque lo contiene 4 veces, ¿verdad? 36 es múltiplo de 9 porque lo contiene 4 veces.
Es decir, pues 9 por 4 me da 36. ¿Sí? 240 es múltiplo de 10. ¿Por qué? ¿Por qué 240 es múltiplo de 10? porque lo contiene 24 veces. Porque lo contiene 24 veces. ¿Sí? Tiene una cantidad exacta, ¿sí? De veces que contiene al 10. Una cantidad exacta, ¿sí? Que contiene al 9, ¿no? O sea, 4 veces el 9 aquí. Aquí lo contiene 24 veces al 10. O, por ejemplo, 280. 280 es múltiplo de 28. ¿Por qué será? Porque lo 200. contiene 10 veces. Exactamente, ¿verdad? 280 es múltiplo de 28 porque lo contiene 10 veces. ¿Sí? Entonces, eh, una forma generalizada de esto es lo siguiente, ¿sí? Nosotros vamos a decir que los múltiplos de un número, si los múltiplos de un número, llámese m, ¿sí? Los múltiplos de un número m los encontramos multiplicando por un número k, ¿sí? Los encontramos multiplicando por un número k donde k es un número natural, ¿sí? O sea, lo que me está dando a entender es que si tú tienes un numerito y lo multiplicas por los números naturales, vas a obtener sus múltiplos, ¿sí? Por ejemplo, eh, vamos a suponer que tengo... a ver, recuérdenme quiénes son los números naturales. ¿Quiénes son los números naturales? Todos partiendo del 1. Todos partiendo del 1. O sea, el 1.5 es un número natural. Serían todos los números enteros, ¿no? Todos los números enteros. O sea, el -2 es un número Todos los números enteros No, positivos. ajá. exacto. Muy bien. Muy bien. Sí, ¿no? Porque lo que habían dicho fue todos los números a partir del 1 en adelante, ¿no? Entonces por eso dije el 1.5.
Pero ya lo acaban de decir, ¿no? Los números naturales, lo colocamos aquí, como ustedes lo acaban de decir, son los números enteros positivos, ¿sí? O sea que K puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así, ¿no? Porque sí que K es un número natural, el que sea, ¿sí? Pero si yo quiero encontrar los múltiplos, entonces cualquier numerito que yo tenga, si lo multiplico por el número natural, pues obviamente me va a resultar sus múltiplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo el número 3, ¿sí? Si yo quiero encontrar los múltiplos de 3, tengo que multiplicar por cada uno de estos, ¿sí? 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. Y así me puedo seguir. Estos que están aquí son múltiplos de 3, ¿sí? ¿Sí? Son los múltiplos de 3. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a encontrar múltiplos. Y lo bueno es que lo estamos diciendo ahorita porque en muchas ocasiones confunden múltiplos con divisores. Y pues no, ¿verdad? Eso no nos tiene por qué pasar. Estos son los múltiplos de 3. ¿Sí? Múltiplos de 3. Voy a borrar de este lado, de la parte izquierda. O sea que si ya tengo múltiplos de 3, yo quiero encontrar los múltiplos de 5. ¿Quiénes serían los múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25. Claro, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 25 y así me voy, ¿no? Y si quiero encontrar eh, los múltiplos de 9, permítanme, quiero encontrar los múltiplos de 9, pues sería 9, 18, 27, 36, 45, Prácticamente es 54. como las tablas de multiplicar, ¿no? Claro, así es. Las multiplicaciones, entonces quiere decir que ya sabemos de dónde viene el nombre, ¿no? Múltiplos, multiplicaciones. Multiplicación, múltiplo. Ujú, así es. Entonces, pues es lo que nosotros tenemos, ¿no? Estos son los famosos múltiplos de un número, ¿sí? Ahora, de aquí pues van a hacer otra definición, ¿sí? Esta definición se conoce como número compuesto, ¿sí? Número compuesto. Y pues es simple, ¿no? ¿Cómo que número compuesto? Pues la definición es muy sencilla, simplemente pondríamos lo siguiente. Es aquel que además de ser divisible
entre sí mismo y el 1 tiene más divisores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito acá, ¿no? El número 15, ¿sí? Ejemplo 15. ¿Sí? 15. El 15, pues, tiene como divisores al 1, al 3, al 5 y al mismo 15. Es decir, aparte de dividirse entre el 1 y el 15, tiene otros divisores. Eso hace que el 15 se vuelva un número compuesto. Otro ejemplo, el 18 se divide entre 1, entre 2, entre 3, entre 6, entre 9, entre 18. Dime, Dana, ¿qué pasó? ¿Puedes poner un ejemplo de los, o sea, de los que no pueden ser compuestos? Claro, un número no compuesto podría ser el 31. El 31 solo se puede dividir entre el 1 y entre sí mismo. Esto se conoce, lo vamos a poner, todavía no lo veo, si todavía no lo veo, O sería sea, o sea, los números compuestos son, ay, los que sí caben también en otros, pero exactamente, ¿no? exacto, Ah, ok. sí, sí, que tiene más, más divisores, independientemente del uno y el mismo, tiene otros divisores que lo dividen exactamente, ¿no? O bien, podría yo decir que aparte del 1 y el 18 hay otros divisores que obviamente provocan que su residuo sea cero, ¿sí? En este caso del 31, pues no hay otros numeritos que en donde exista otro divisor diferente del 1 y del 31 que me lo divida de forma exacta. No existe. Por lo tanto, el 31 no es compuesto. Sí, el 31 no es compuesto. Y dices, oye Agus, pero ¿cómo supiste esto que está aquí? ¿Cómo inmediatamente pudiste decir cuáles eran los divisores del 18? Bueno, pues justamente aquí es donde entramos en esta parte de la teoría de criterios de divisibilidad, ¿sí? Los criterios de divisibilidad van a ser muy importantes, muy, muy importantes, no solamente este, para esto, ¿no? Sino para el examen de forma general. Entonces, pues voy a tener que borrar todo y vamos a ver el siguiente tema que es conocido como este, criterios de divisibilidad. Ustedes me dicen cuando pueda yo borrar para que podamos pasar a ese tema. Por mí ya, pero Por mí también. ¿Ok? Wow, acabo de ver algo en nuestro grupito de física. Ahorita lo leo. Voy a borrar esto que está aquí. Sí, pues vamos a pasar a los criterios de divisibilidad. ¿Sí?
Criterios de divisibilidad. Bueno, pues vamos a ver de los criterios del 2 al 11, ¿sí? Vamos a ver los criterios que son del 2 al 11, ¿sí? Entonces, este, pues obviamente acá, no me acuerdo si a ustedes les mandé una imagen donde aparecían algunas reglitas de divisibilidad. ¿Les envié alguna imagen? Sí, profe, sí le envió. Ok. Bueno, pues los criterios de divisibilidad nos van a ayudar a nosotros a saber cuándo un numerito entero es divisible entre alguno de estos números, ¿sí? Van a ser algunas reglitas. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Rapidísimo. Divisibilidad entre 2. ¿Sí? Divisibilidad entre 2. Bueno, pues ¿qué dice la divisibilidad entre 2? Un número entero, ¿sí? Lo tengo que decir completo. Un número entero es divisible por 2 o entre 2 si termina en cero o múltiplo de 2. ¿Sí? Un número entero es divisible por 2 si termina en cero o múltiplo de 2. Normalmente, cuando digo múltiplo de 2, pues los únicos múltiplos van a ser el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Sí? Pues no podría haber otro número al final. ¿Sí? Entonces, pues como ejemplo, podríamos decir lo siguiente. ¿Qué te parece que agarremos el número 20? El número 20 será divisible entre 2. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, No, ¿por qué? Ah, bueno, en este caso ya dijo Catherine que sí. ¿Pero por qué? porque termina en cero. Exacto, muy bien. Entonces, pues sí, ¿no? Sí es divisible entre 2. El número 12, ¿por qué es divisible entre 2? Pues porque termina en un número par, ¿no? O bueno, termina en un múltiplo de 2. El 336, ¿sabes qué? No pinta. Ahorita agarramos otro. 336, ¿será que es divisible entre 2? Yo digo que sí, ¿no? Ahí está. Dice Pame, sí. Así es. O por ejemplo el 468. ¿Será que sí es divisible entre 2? Pues sí, ¿no? Porque está terminando en un número 8, o sea, un número múltiplo. ¿Sí? Entonces, pues, sí sería divisible entre 2. Vamos con el siguiente, ¿sí? El siguiente, divisibilidad entre 3. Lo voy a escribir acá. Divisibilidad entre 3.
Profe, pero, o sea, esto no es como los múltiplos. No, ¿Por qué? en este caso, en el 2 podría ser que sí funcione como los múltiplos, pero como es muy sencillo, o sea, esta reglita es muy sencilla, pues obviamente diríamos, ah, pues simplemente con que sepamos que son los múltiplos, pues ya salió. Pero en el siguiente caso, como va a ser divisibilidad entre 3, pues obviamente aquí va a cambiar todo el asunto. Porque, por ejemplo, la reglita nos dice lo siguiente. Y te vas a dar cuenta cómo la reglita va a cambiar. Un número es divisible entre 3, un número entero. Vamos a escribirlo. Y te vas a ver. Un número entero es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, obviamente por eso vimos lo de los múltiplos, para que nos ayuden a entender un poquito las reglitas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice un número entero es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Nosotros ya habíamos visto que era un dígito. O sea, nosotros ya habíamos platicado sobre lo que era un dígito. Pero si no se acuerdan, ahorita lo ponemos. Por ejemplo, vamos a suponer el número 51. 51, pues sus dígitos es el 5 y el 1. ¿Sí? Este es un dígito y este es otro dígito. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Sumo sus dígitos. ¿Y cuánto me da la suma? Pues esto me da 6. La pregunta del millón. ¿6 es múltiplo de 3? Sí, Sí, profe. Excelente. 6 es múltiplo de 3, por lo tanto 51 es divisible entre 3. Ya entendí. Sí, entonces, en este caso, pues diría yo, si lo hago más cortito, sería así como que 5 más 1 es igual a 6. Entonces, 3 sí divide al 51. ¿Sí? Eso sí lo podría yo ya decir. O por ejemplo, ¿qué te parece el número 486? 486. Hacemos la suma, que sería 4 más 8 más 6. Y eso me va a dar 16. 18. Ay, sí, perdón. 18, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿18 es múltiplo de 3? Sí, Sí. Por lo tanto, el 3 sí divide al 486. Otro ejemplo. Eh, 1341. 1 más 3 son 4, más 4 son 8, más 1, pues me da 9. Su suma, para no escribir todo, es igual a 9. Y 9 sí es múltiplo de 3. Por lo tanto, 3 sí divide a 1341. ¿Sí? Esa es una de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? La divisibilidad entre 3. ¿Sí? ¿Nos queda claro esta reglita? ¿Cómo se ocupa? ¿O hay alguna duda? Dice Pamela. Yeah.
Sí, pero es que no, bueno, creo que mi internet, pero no veo lo que está al lado de lo del 9, o sea, de lo de 1341 al lado. O sea, como lo que está aquí, después de esto. Sí, O sea, como no lo ves, o sea, se ve borroso. ajá, yo lo veo un poquito borroso, pero ya se está componiendo. Ah, Pero ok. es como si fuera un 3. Ah, ya. Este, no, se conoce como sigma. Es algo así, miren. Es como una E. ¿Ya habían visto este simbolito de sigma? No lo habían visto. Sí, yo ya lo había visto. Bueno, esto se conoce como sigma. Se utiliza para poder hacer más cortitas las sumas. En lugar de escribir algo muy largo, se reduce aquí, encontrando alguna expresión algebraica, ¿sí? Que me permita sustituir los datos. Eso lo vamos a ver cuando estemos en álgebra. Obviamente pues ahorita no, pero por ejemplo, nada más para que no se les quede la duda, por ejemplo, cuando quieren sumar uno más 2 más 3 más 4 más punto, 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 más n, así, pues dices, híjole, ¿esto cómo lo podría yo reducir para no escribir todo esto de forma tan larga? Bueno, pues lo único que haría yo es escribir mi suma, que va desde i igual a 1 hasta n de i, y ya. Esto es lo mismo que esto. Esto lo que me está diciendo es, voy de uno en uno. La suma siempre va a ir de uno en uno. Entonces, pues, esto es lo mismo que esto. Pero pues obviamente esto lo vamos a ver en su momento, ¿no? Las sumatorias. Para que no nos cueste mucho entender las sumas. En el examen de admisión viene lo que se conoce como series. Series numéricas. Una serie, pues es una suma. Entonces vamos a estar ocupando ambas cosas. Para que se vuelva sencillo el hacer ejercicios, o sea, se vuelva más rápido. Bueno, eso nada más es para que lo tengan ahí presente. Bien, pues vamos con la siguiente reglita. ¿Sí? Vamos con la divisibilidad entre 4. ¿Sí? Divisibilidad entre 4. Y dice lo siguiente. Un número entero es divisible entre 4 si sus dos últimos dígitos son 0 o forman un múltiplo de 4. Dices, ah, caray, a ver, explícate. Sí, mira, por ejemplo, tú tienes el número 600. Bueno, pues el 600, la pregunta sería, ¿será divisible entre 4? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los dos últimos dígitos
¿sí? Los dos últimos dígitos son 0. Por lo tanto, el 4 sí divide al 600. ¿Sí? Simplemente por eso. ¿O qué te parece el siguiente número? 728. Y dices, a ver, agárrate los dos últimos dígitos. 28 es múltiplo de 4. Sí. Por lo tanto, 4 sí divide a 728. ¡Pum! ¿No? ¿O qué te parece el 316? Agárrate los dos últimos dígitos. 16, pues 16 es múltiplo de 4, por lo tanto, 4 sí divide a 316. ¿A poco no está sencilla? Sí, Sí, está sencilla. Aquí la cuestión es que pues vamos a tener que estar practicándolas. ¿Sí? Vamos a tener que estar practicando estas reglitas. ¿Sí? Procuren el hacer a lo mejor ejercicios o bien eh, pues aprenderse alguna que otra reglita con la intención, como les decía yo ayer, como si me fueran a explicar, como que voy a hacer el que ya no me acuerdo la siguiente clase cuál eran los criterios de divisibilidad y pues les voy a pedir que me lo expliquen porque ya se me olvidó. Entonces, este, pues eso, ¿no? Eso va a ser para que puedan hacer operaciones más rápido. En el examen de admisión, una de las preguntas clave es, dado el siguiente número, ¿cuál de los siguientes incisos son divisores de dicho número? Y entonces ahí es donde tienes que aplicar esto. Porque pues no te vas a estar haciendo división tras división, tras división, tras división, ¿no? Eso es lo que queremos evitar. Cuando queremos buscar cuáles son los divisores de un número, pues mejor aplicamos las reglitas para que no estemos haciendo división tras división. ¿Sí? Vámonos con la divisibilidad entre 5. Divisibilidad entre 5. Bueno, pues un número es divisible entre 5. Un número entero es divisible entre 5 si su último dígito es 0 o 5. Está bien difícil esa. para todos es el mismo, ¿no? O sea, para todos consta de lo mismo, si termina en el cero o en su mismo dígito. Claro, sí. Por ejemplo, 75, pues el último dígito es 5. Por lo tanto, pues 5 sí divide a 75, ¿no? 5 sí divide al 75. ¿O qué te parece el 285? Pues como termina en 5, 5 sí divide a 285. ¿O qué te parece 3200? 3200, pues termina en 0. Por lo tanto, 5 sí divide a 3200. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tendríamos. Y dices, no manches, están bien fáciles las reglitas. Hasta ahorita. Y hasta ahorita todo ha estado muy sencillo.
Voy a borrar divisibilidad entre 4. ¿Lo puedo borrar? Por mí sí, profe. Ok. Marcia nos acaba de decir que sí. Pa me dice que sí. Excelente. Bien. No sé qué diga también Dana y Catherine. Catherine. Sí, por mí también ya puedo borrar. ¿Qué Va. va a borrar todo? No Va. solo el del número Solo 4. divisibilidad Ah, entre sí, 4. sí, sí. Así. Divisibilidad entre 6. Dices, a ver. Ahora sí viene lo chido. No, hasta eso está muy sencillo. Y aquí les pongo algo. Nomás es como una ayudadita. P y Q es verdadera. Si P es verdadera y Q es verdadera. ¿Sí? P y Q es verdadera si P es verdadera y Q es verdadera. Es decir, los enunciados que parezcan aquí y aquí tienen que ser verdaderos para que esta I se haga verdadera. Entonces, ¿cómo se ve aplicado en este criterio? Pues dice lo siguiente. Un número entero es divisible entre 6 si el número es divisible entre 2 y entre 3. Lo que acabo de decirles se puede dividir entre 6 si se cumple que es verdadero que se divide entre 2 y también tiene que dividirse entre 3. Si no se cumple alguno de estos dos, entonces ya todo es falso, es decir, ya no sería divisible entre 6. Vamos a poner algunos ejemplos. Fíjate, ¿qué te parece? 216. 216 es divisible entre 2. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque termina en un número par o bien en un número múltiplo de 2. Así que el 2 sí divide al 216. Pregunta, ¿el 3 divide al 216? Sí, ¿Por qué? porque al sumar todos sus dígitos es 2 más uno 3 más 6 9. Entonces 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, podemos decir, y 3 divide a 216. Entonces, como el 2 divide al 216 y el 3 divide al 216, entonces el 6
pues sí divide al 216. ¿Sí? Este ejemplo nos queda claro. Sí, profe. Va, voy a borrar de este lado. Nada más espere que copie la del 6. Sí, 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 sí. Vamos a poner otro ejemplo de divisibilidad entre 6. A ver. 9702. ¿Será que 9702 es divisible entre 6? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Si es divisible porque es divisible entre 2 porque termina en 2 o múltiplo de 2, en este caso es 2. Y también es divisible entre 3 porque al sumar sus dígitos da un múltiplo de 3. Y eso me implica que sí se pueda dividir entre 6, ¿verdad? Así es. Entonces aquí le pondría yo como 2 divide a 9702 y 3 divide a 9702. Entonces 6 divide a 9702. Muy bien. ¿Difícil? ¿Está difícil la divisibilidad entre 6? No, No, la verdad yo pensé que iba a estar más difícil. No, no está difícil. Ya lo hemos corroborado. Bien. Déjenme, a ver, déjenme ver si está por aquí. No. Que denme un segundito. hay divisibilidad de todos los números. Sí, pero pues obviamente no nos vamos a aprender todas. También hay que saltarse algunos numeritos, porque se repite muchas veces la reglita para algunos números. Entonces, eh, hay hasta creo que así como que el sencillos, creo que hay hasta el 22, 23 más o menos. Más o menos. Pero pues no es necesario aprenderse hasta el 22 o 23. Mientras te sepas los básicos que son desde el 2 hasta el 11, inclusive algunos llegan hasta el 13 si quieren, es suficiente. Sí, la verdad sí es suficiente. Porque normalmente son esos los numeritos que trabajamos en divisiones. El que viene ahorita es el de la división entre 7, divisibilidad entre 7. Así que voy a borrar esta parte. ¿Será que ya la pueda borrar o me espero tantito? Por mi parte ya, profe. Ya, Va. Pues entonces vámonos a esta parte, ¿no? De divisibilidad entre 7. En esta sí necesito que pongan atención porque no voy a escribir como tal la reglita. Les voy a enseñar el procedimiento de cómo hacerlo. Eh, entonces sería divisibilidad entre 7. Divisibilidad entre 7. Bueno, pues acá vamos a hacer lo siguiente.
Voy a poner el siguiente número, 315. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es agarrar el último dígito, ¿sí? Voy a poner una rayita así, miren. Agarras el último dígito, que es el 5, así como lo acabo de hacer, y lo multiplicas por 2. 5 por 2 son 10. Ese 10 que te va a resultar lo pones aquí abajo, restando. Y pues hacemos la resta. 1 menos 0 pues es 1. Y 3 menos 1 es 2. Cuando tú ya tienes un número como acá, que es de 2 dígitos, pues inmediatamente lo que vamos a tener que hacer es preguntarnos, 21 es múltiplo de 7. Pues obviamente contestamos que sí. Entonces, 315, bueno, más bien, entonces 7 sí divide al 315. ¿Qué fue lo que hice? Repito el proceso. Agarramos el último dígito, le pongo mi rayita, lo multiplico por 2 y el resultado lo pongo restando, ¿sí? Hago mi resta y cuando llegue yo a una cantidad o un número que tenga 2 dígitos, me pregunto si es múltiplo de 7. Si es múltiplo de 7, quiere decir que entonces el número original, o sea el 315, es divisible entre 7. Como aquí dijimos que sí, pues entonces sí se cumple. Vamos a poner otros dos ejemplos para que vaya quedando claro. Voy a agarrar, por ejemplo, al 147. Agarramos el último dígito, multiplicamos por 2. 7 por 2 son 14. 14 menos 14 da 0. Cuando ocurre esto, ¿sí? Cuando me ocurre esto, de que da 0, inmediatamente puedo decir que 147 es divisible entre 7. Como da 0, entonces 7 sí divide al 147. Como da 0, entonces 7 sí divide al 147. Y entonces ya te diste cuenta cuál es la reglita. Si tú al realizar este proceso te da un múltiplo de 7 o te da el 0, en automático ya podemos decir que la cantidad original es divisible entre 7. Hagamos uno que esté un poquito más interesante. Déjenme encontrar un numerito, vamos a ver. ¿Qué les parece este número? 14.175. Pues hacemos lo mismo, ¿sí? Agarras el último dígito, lo multiplicas por 2. 5 por 2 son 10 y lo ponemos restando. 7 menos 0, 7. 1 menos 1, 0. Bajamos el 4 y bajamos el 1. Agarramos el último dígito y lo multiplicamos por 2. 7 por 2 son 14 y lo ponemos aquí. Hay que hacer la resta. 4 para 10 pues son 6. 3 menos 1 son 2 y bajamos el 1.
agarramos el último dígito y lo multiplicamos por 2. 6 por 2 son 12. Menos 12. Pues da 0. Por lo tanto, 7 sí divide a 14.175. ¿Cómo ven? ¿Está difícil este proceso? No, Dicen no, 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 no. Entonces, la pregunta del millón, no tanto como imaginé. Pregunta del millón. A ver, ustedes inténtenlo. Este numerito 127.575 será divisible entre 7. ¿Ustedes qué dicen? sí, da 0, ¿no? Ah, me trabé. Sí es divisible, da 0. Ok, ok. Todavía te ves borroso. Sí es lo que estoy viendo. Ahorita a ver si ya se recupera. Creo que ya se recuperó. Ok, pues voy a confiar en ustedes. Sí, que 7 sí divide a 127.575. Yes. Ahora vámonos con la divisibilidad entre 8. Y aquí pues las cosas se empiezan a poner más fáciles. ¿Sí? Divisibilidad entre 8. ¿Qué es lo que dice divisibilidad entre 8? Pues dice un número entero, un número es divisible entre 8. Déjenme ver qué pasó. Me parece que ya se ve, ¿no? Sí, Ok. Un número entero es divisible entre 8
si los últimos 3 dígitos son 0 o forman un múltiplo de 8. ¿Esta reglita a cuál se parece? A la del 2. A la del 2, A la del 4. a la del 4, ¿no? Sí. Porque acá dice que los 3 últimos dígitos, pero en la del 4 eran los 2 últimos dígitos, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, algo muy sencillo. ¿Qué te parece escribir el 7000? Pues termina con 3 ceros. En automático puedo decir que el 8 divide a 7000. ¿Sí? O si yo tuviese, por ejemplo, el 3160, pues agarramos los 3 últimos dígitos y me doy cuenta que pues 160 es un múltiplo de 8. ¿Sí? 160 es un múltiplo de 8. Por lo tanto, 8 divide a 3160. ¿Sí? Es lo que dice la reglita. Puedes tener inclusive 3200. ¿Sí? Y pues la pregunta del millón sería, ¿200 es un múltiplo de 8? Lo de la beca. Y pues obviamente, ¿qué diríamos? Sí, ¿no? El 200 sí es múltiplo de 8, por lo tanto, 8 divide también a 3200. Entonces, pues es la reglita de divisibilidad entre 8. Creo que no está complicada. ¿O la 7 complicada? No. Así nos vamos a poder acordar de la del 4. Sí. Es más, si te aprendes la del 4, pues te aprendes la del 8 prácticamente. O sea, una u otra. Nada más lo que cambia es los 2 últimos o 3 últimos. Divisibilidad entre 9. También está bien complicada. Súper complicadísima. Vean. Dice un número entero es divisible entre 9. Sí, la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. ¿A qué reglita se parece? Es como la del 3. Ándale. Es como la del 3. Entonces, pues, ejemplos. Mira, el 1233, por ejemplo.
al hacer la suma de 1233, pues te da 9, ¿no? 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 3 son 9. La suma me dio 9. Entonces, como 9 es múltiplo de 9, pues obviamente el 9 sí divide a 1233. Dices, a ver otro ejemplo. Le damos por otro ejemplo. 6786. 6 más 7 son 13, más 8 son 21, más 6 son 27. Así que la suma me dio 27. 27 es múltiplo de 9. Por lo tanto, 9 sí divide a 6786. Y así. ¿Qué dicen de este? A ver. Vamos a ver. Ustedes me van a decir si es divisible entre 9 o no. 90.729. ¿Será que sí? ¿Que sí es divisible Es entre que había que 9? hacerlo entre 4. ¿Mande? O sea, que tenía que hacernos nosotros, ¿no? Ajá. Ah, pues da 27 si es. Sí, sí, es da Sí, ¿no? 27. Sí. Como la suma da 27 y 27 es múltiplo de 9, por lo tanto, se puede dividir entre 9, ¿no? División entre 9, pues sí se puede. Excelente, muy bien. Vamos con la más difícil de todas. Yo creo que ese es más fácil porque pues, luego los números son divisibles entre 10 porque es 1 y 0. Divisibilidad entre 10. Un número entero. Es divisible entre 10 si su último dígito es 0. Y pues obviamente, a ver. Ese número será divisible entre 10. Sí. Sí, ¿verdad? Fiu, qué complicadation. O ese, pues también, ¿no? Pues termina en 0. Entonces, pues, es el más difícil. Es el que es intocable. No, no es cierto, pero
Vamos por el último. Sí, por el último. Este sí es un poquito difícil. Este sí debo de admitir que es un poquito difícil. Poquito. Casi nada. Divisibilidad entre 11. Igual. Este... Pues lo voy a hacer como que muy práctico. No lo voy a escribir la reglita porque esa se ve monstruosa. Creo que con lo práctico sería más fácil, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a poner el siguiente numerito. El numerito 1364. ¿Sí? La reglita se parece mucho a la del 7, pero el proceso es diferente. ¿Sí? Lo único que voy a hacer acá es poner un puntito de la siguiente forma. Voy a poner sí, no, sí y no. Empezamos siempre con un sí, es decir, siempre el primer dígito lleva el puntito. Sí, sí, no, sí, no. Y luego, ¿qué voy a hacer acá? Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a... Profe, ¿me puede volver a explicar, por favor? Sí, sí, sí. Tengo el 1364. Lo único que voy a hacer es poner un puntito. En el primer dígito voy a poner el puntito. Y voy a empezar con sí, no, sí, no. O sea, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Solamente es para colocar el puntito. Ok, Y luego, ¿qué voy a hacer ya que tengo colocados los puntos? Bueno, en donde están colocados los puntos, voy a agarrar esos dígitos y los voy a sumar. 1 más 6 menos... Y luego agarro los dígitos que no tienen puntito y también los voy a sumar. 3 más 4. ¿Sí? Aquí lo voy a poner como referencia los que tienen puntito y luego los que no tienen puntito. ¿Sí? Y dices, bueno, pues 1 más 6 son 7 y 3 más 4 son 7. Y 7 menos 7, bueno, menos por más es menos. 7 menos 7, pues eso me da 0. ¿Y qué fue lo que dijimos en la reglita del 7? ¿Qué pasaba cuando te daba un 0? automáticamente ya estaba bien. Exacto. Aquí va a pasar lo mismo. Como ya me dio 0, ¿sí? Entonces 11 sí divide a 1364. Es lo mismo. Cuando te dé 0 o un múltiplo de 11, pues ya podemos decir que sí divide a la cantidad original. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Tengo 82.918. Hacemos la misma reglita. Pongo sí, no, sí, no, sí. De un lado ponemos entonces la suma de los que tienen el puntito. 8 más 9 más 8
menos por la formulita los que no tienen puntito. 2 más 1. 8 más 9 más 8 son 16, 25. Menos 2 más 1 son 3. 25 menos 3 me da 22. Y 22 es múltiplo. Si 22 es múltiplo de 11. 11. ¿Sí? 22 es múltiplo de 11. Pero obviamente, o sea, esto es para ver si está bien y te da múltiplo, ¿no? O pues te da 0. Pero si no te da el múltiplo ni nada, está mal. Exactamente, no dividiría al número original. Si no te da el 7 o el 11, digo, si no te da el 0 o múltiplo de 11, entonces este número no sería divisible entre 11. O sea, por ejemplo, si me da 23, no sería divisible entre 11. Exacto, vamos a poner un ejemplo. Si vamos a poner un ejemplo de esos para que vean cuándo no sería divisible. ¿Qué te parece que tuviéramos, ojalá y este no sea divisible? Así, Ni Agus pues dices, sabe. a ver, lo acabo de inventar, a ver qué Sí, pasa. sí, sí, a ver Le qué pasa. ponemos sí, no, sí, no, sí. Y luego sería 5 más 9 más 4 menos 3 más 2. 5 más 9 pues son 14, más 4 son 18. 3 más 2 son 5. 18 menos 5, pues eso me da 13. 13 no es múltiplo. Te salvaste, Agus. Y sí, 13 no es múltiplo de 11. Por lo tanto, 11 no divide a 53.924. Esto significa no divide. Cuando le pones la rayita solita es divide. Pero cuando le pones una cruz, o sea, como que la tachas encima, significa no divide. Creo que lo hemos visto en otros simbolitos. Tienes el igual, pues es igual. Pero si le pongo la diagonal, no es igual. Tienes la E, pertenece. Le pones la diagonal, no pertenece. Si tienes la E de existe, ¿sí? Dices existe o hay. Pero si le pones la diagonal, no existe, no hay. Si tengo mayor, dices eso es mayor que. Si le pongo la diagonal, significa que eso es menor o igual que. ¿Sí? O sea, no es mayor, entonces es menor o igual. ¿Sí? Aquí sería, si esto es divide, entonces le pones la diagonal, es no divide. 11 no Ah, divide entendí. al 53.924. ¿Sí? Eso es para no poner no divide, ¿verdad? O sea, para no escribirlo, Exacto. no divide. Ah, bueno. No vernos tan nuts. Ándale. Así es. Entonces, pues, eso es lo que tenemos, ¿no? Ah, estos son los criterios de divisibilidad, los que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Estos son los criterios de divisibilidad que vamos a trabajar nosotros.
Entonces, pues lo que voy a hacer es dejarles una listita de ejercicios. No son muchos, son poquitos. En donde van a tener que poner en práctica esto que estamos viendo, ¿no? Que hemos visto. La cuestión aquí es que apliquen las reglas, no vayan a hacer divisiones, ¿sí? Apliquen las reglitas para que pues las repasen más que nada, Sí, ¿sí? Las repasen más que nada. yo te debo unos ejercicios porque pues no los pude hacer por la tarea que me habían encargado en la escuela. Ah, ok, ok. La de la última, la Sí, que... el tercer ejercicio creo que era. O sea, pues el ejercicio 3 de lo que llevamos, la actividad 3 me imagino. Ah, ya, sí, sí. Ok, no, no, no te preocupes. Tengo que checar sus tareas porque no las he checado. Y ya ahí les regreso. Si todavía tienes o la puedes hacer, o no, o si ya la hiciste pero no la subiste, pues súbela. No importa que sea con retraso. ¿Vale? Bueno, cuando Ok, tengas disponibilidad, pues súbela. Bueno, lo que vimos el día de hoy pues fueron criterios de divisibilidad. Eh, Obviamente pues la clase la vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Les voy a mandar lo que son algunos ejercicios de criterios de divisibilidad. La siguiente clase, que es el jueves, pues vamos a trabajar con lo que son los números primos. Vamos a ver algunas cosillas de cómo encontrar números primos. Obviamente, lo que acabamos de hacer es aplicable para números compuestos, ¿sí? ¿Qué pasaría cuando no tenemos un número compuesto? Pues eso se va a conocer como número primo, porque simplemente va a tener dos divisores, ¿sí? Que vendría siendo el mismo y el uno. Entonces, pues se va a reducir nuestro trabajo, ¿no? Se va a reducir nuestra chamba, porque ya no tendríamos que estar buscando todos los divisores, sino simplemente darnos cuenta que tiene dos divisores y ya, que sería en sí mismo y el uno. Eh, Trabajaremos eso, veremos el máximo común divisor, mínimo común múltiplo, este, y pues estaríamos terminando justamente el capítulo 3 el día jueves, porque no es mucho, si no, no es mucho del capítulo número 3. Entonces, les pido que no vayan a faltar el jueves para que terminemos este capítulo. Ah, de ahí, pues, la mayoría de los que están ahorita entraron a las clases de la noche de ayer. A ver, déjenme nada más. Termino de grabar la sesión. Permítanme.